Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. No, no estoy serio, muchachos. Estoy esperando que cargue esto. Como ya le metí un montón de fotos, ya se pone lenta. Ya va llegando, muchachos, ya va llegando. Bueno, jóvenes, nuevamente buenas tardes. El día jueves de la semana pasada, siempre dentro de los follajes de cortes, todavía voy en la parte introductoria, ya cuánto tiempo ha pasado, pero dentro de los follajes de corte comenzamos a platicar un poco acerca del cultivo de chate. Les decía de que el chate, bueno, de lo que vimos es que el chate en realidad en Guatemala todavía no es un cultivo, que es una planta nativa del área de Petén. Perdón, es una planta tradicional o con mucha historia y mucho arraigo con la historia de Petén, aunque en realidad la planta se adapta a casi cualquier región de Guatemala. Obviamente el corredor seco no mucho, pero sí, digamos, toda la parte donde el ciclo de lluvias es más o menos tropical o subtropical, la planta se adapta. Platicábamos de que a pesar de que el chate, por ser una planta que pertenece al género Camaedoria, eh, eh, de alguna forma, hay un familiar, hay una planta del mismo género que quizás fue la primera que conocimos nosotros y que se consumía o servía para la alimentación humana, que es la Camaedoria tepejilote o pacaya, pero que en el campo de las ornamentales, tradicionalmente el chate se extrae de regiones naturales para ser comercializada como un follaje de corte. Platicábamos de que aunque existen varias especies de chate, las más importantes en Guatemala son tres: Camaedoria elegans, Camaedoria ernesti augusti y Camaedoria oblongata. Chate hembra, cola de pez y chate macho, respectivamente. Ahora bien, esta planta, eh, eh, insisto, tradicionalmente se ha explotado como parte de una extracción. Las plantas alternativas de la región crecen naturalmente y la gente se ha dedicado únicamente a introducirse a las regiones boscosas, a las regiones montañosas y de ahí extraer el follaje. Sin embargo, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, pero está bien utilizada. La depredación que hicimos de este follaje, y esta palabra bien utilizada la voy a acompañar con la falta de planes de manejo que evitaran la depredación, que optimizaran el corte y el aprovechamiento de la hoja de las plantaciones naturales, ha hecho que en los últimos 20 años las plantas se estén agotando. Eso junto con la desaparición de los bosques naturales, de las regiones naturales, en sustitución de programas como programa de ganadería, como el programa de palma africana y otros. Entonces, en la actualidad, ya digamos, las áreas naturales en Guatemala
ya no pueden seguir siendo únicamente depredadas, sino que hay instituciones yo les ofrecí un video, no lo subí porque no terminé la clase, entonces hasta hoy, bueno, y tampoco tengo plataforma, pero hasta hoy se los voy a mandar a través del chat el video. La verdad tenía 3, pero estuve viendo hace un rato y uno es el que más me convence, el que les voy a enviar. En este video ustedes pueden ver cómo se comenzaron hace más o menos unos 15 años, un poquito menos, a establecer programas de aprovechamiento. Pero obviamente existe un poco de resistencia a seguir esos programas por parte de la población, de los chateros, de la población que extrae chate. Pero principalmente ha existido resistencia de parte de los acopiadores. O sea, personas que les compran el chate a los chateros. Chatero es la persona que se mete al campo a cortar el chate. Los acopiadores reciben el chate y son ellos los que se encargan de comercializarlo. Y lo peor del caso es que cuando ellos lo reciben, ni siquiera somos nosotros o son ellos los que realmente lo llevan a un broker, sino que mucho del chate es acopiado, es recibido por intermediarios guatemaltecos, trasladado en vehículos de forma ilegal hacia México, y de México es donde se exporta, ¿sí? Entonces, sí es un poco, ha sido un poco, voy a utilizar la palabra desordenada, la forma en la que hemos trabajado el chate. Hace aproximadamente, como dije, un poquito más de 15 años, se trató de ordenar esto. Hubo mucho impulso por parte del gobierno inglés para ordenar esta parte, pero los malos manejos o las malas decisiones que se tomaron en algunos gobiernos no han permitido que realmente exista un establecimiento ordenado de plantaciones. Ahora bien, muchos de nosotros cuando estamos estudiando, nos emocionamos, digamos, y lo digo de una forma interna, nos emocionamos cuando escuchamos todo eso y pensamos, no, yo voy a hacer el cambio. Y realmente me gustaría que acá en este grupo vinieran algunos y dijeran, sí, yo voy a hacer el cambio, pero en realidad concretizaran esos ideales de juventud con hechos, con acciones, cuando sean grandes. Y en este caso, en este punto muy particular, ¿cómo podemos nosotros hacer un cambio? ¿Cómo podemos nosotros ser agentes de cambio que vengan y transformen esta realidad que les estoy diciendo? Estableciendo plantaciones en las cuales se pueda aprovechar la obtención de chate sin depredar las áreas naturales. Ahora bien, eso es difícil. Eso cuesta. ¿Por qué? Porque no existen breeders productores de semilla. No existen breeders productoras de semilla. ¿Eso qué significa? Yo vengo y digo, ya no voy a depredar chate, yo voy a ser no voy a ser un intermediario, sino que yo voy a ser un agricultor, productor de hoja de chate. Voy a establecer una plantación de chate y voy a obtener hoja y la voy a exportar de la forma que se hace sin utilizar los intermediarios. El problema es que al no haber un breeder, siempre vamos a necesitar de los chateros. En este caso, ya no para que extraigan chate, ya no para que vayan a cortar hoja, sino que vamos a necesitar de los chateros para que se metan a las áreas naturales a buscar semilla. Y aquí se nos dificulta. ¿Por qué? Porque los chateros, cuando se meten a cortar la semilla, ellos no, por las distancias que hay que caminar en la selva, en los bosques, en las áreas naturales, para para localizar esa semilla, cortarla y traerla, muchas veces son distancias muy grandes.
Entonces, digamos, imagínense ustedes, traten de pensar, traten de imaginarse en su mente que ustedes son un chatero, van caminando y de repente se encuentran con una infrutescencia, como la que ustedes ven acá. Se encuentran con una infrutescencia. Ustedes como técnicos, ustedes como agrónomos, cuando la miren, no van a decir, ah, la gran, esta infrutescencia todavía le faltan un par de días para que la semilla termine de madurar y llegue a su punto óptimo. La voy a dejar y voy a caminar. ¿Por qué? Porque ya no la van a volver a encontrar. Quien la va a encontrar va a ser otro, quien la va a cortar y se la va a llevar. Entonces la gente es infrutescencia vista, semilla extraída. Y cuando llevan la semilla hacia la persona que quiere comprar la semilla para establecer su plantación, nos vamos a encontrar con que mucha de la semilla no ha madurado fisiológicamente. Ustedes pueden ver aquí en esta infrutescencia, las semillas negritas ya maduraron fisiológicamente. Ahorita estoy pasando el cursor, ojalá que todos lo logren ver, por unas semillas negritas. Pero miren acá, aquí hay semillas verdes. Estas semillas todavía no han alcanzado su punto de madurez. Acá ustedes van a decir, ah, no, pero yo lo voy a extraer la semilla de un área que es mía. Ya caminé 2 kilómetros, pero el bosque es mío. Sí, aunque piensen eso, cuando estas semillas que están verdes alcancen su madurez, muy probablemente la planta ya ha botado estas semillas que ya están maduras. Entonces, es un poco difícil el proceso de extracción. Es por eso que si nosotros queremos establecer una plantación, debemos de considerar que la semilla que compremos, la semilla que nosotros mismos extraigamos, va a tener un porcentaje bajo de germinación. No porque la semilla sea mala, sino porque de la semilla que se extrajo, el 100% no va a tener su punto de madurez fisiológica que permita una buena germinación. Algo más, y no está en la diapositiva. Cuando yo extraiga esa semilla, me voy a encontrar con que la semilla tiene letargo físico y letargo químico. No sé si su curso de hortalizas, ustedes ya vieron esta parte del manejo del letargo en semillas, el letargo físico y el letargo químico. Si no lo han visto, no se preocupen, aquí en el curso de flores lo vamos a repasar. Pero ¿qué pasa? Si la semilla tiene letargo físico, tengo que utilizar un método de escarificación para la semilla. Si la semilla tiene letargo químico, ¿qué pasa? Tengo que usar un método de estratificación para romper ese letargo. ¿Sí? ¿Cómo se hace? No lo voy a explicar ahorita porque ahorita estoy en introducción, eso lo vamos a ver cuando veamos propagación sexual, pero tenemos que aplicar algunas técnicas para romper esos letargos. Y las personas que no saben aplicar estas técnicas simplemente se van a encontrar con la desilusión que siembran la semilla y la semilla no germina. Como les dije en la clase anterior, la verdad es que sí germina, pero va a tardar aproximadamente unos 6 meses en germinar. Y es mucho tiempo. Ahora bien, actualmente, el chate se extrae. El chate se extrae. Actualmente existen dos tipos de, tres formas. Ya existen tres. Tres formas para comercializar el chate. Tres formas para, perdón, alguien, Márquez, adelante. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta con la diapositiva anterior. ¿A qué se refería ese 50-60% de germinación? Era lo que estaba explicando, de que la semilla, tal y como usted puede ver la imagen, hay semilla que ya alcanzó su madurez fisiológica, que es la que está negrita. Hay semilla que no ha alcanzado la madurez fisiológica, es la semilla verde. Y cuando usted compre la semilla, cuando usted compre la semilla, a usted le van a entregar revuelta la semilla. Entonces, cuando usted compre su semilla, cuando usted diga, yo necesito 50,000 semillas para establecer una plantación, lo voy a cambiar, señorita. Yo necesito 50,000 plantas. Y sabe que una planta viene de una semilla. ¿Por qué? Por propagación sexual. Entonces, como usted sabe
que la semilla que compra tiene un 50% o 60% de germinación, usted debe venir y hacer sus cálculos matemáticos. Si de 100 semillas me van a germinar entre 50 a 60 de plantas, ¿cuántas semillas tengo que comprar para establecer las 50,000? Entonces ese porcentaje de germinación a eso hace referencia, a que de la totalidad de semillas que a usted le vendan, de la totalidad de semillas que usted compre, solo el 50 o 60% va a germinar. Y la principal razón va a ser de que la semilla no ha alcanzado su madurez fisiológica. No sé si respondí su pregunta, señorita. Sí, gracias. Muy bien. Entonces les decía, cuando el chate... Ingeniero, Adelante, Jordi. sí, con una pregunta, ¿no sería más fácil quitar las semillas que ya están maduras y dejarlas verdes? O Totalmente. Dele. Dale. No, sí, dele, continúe usted. No, es que totalmente de acuerdo con vos, Jordi. Pero insisto, vos vas a poderla quitar. Podés quitarla y para utilizar menos material de germinación. Vos puedes hacer la separación, pero cuando compres tu semilla, vos tenés que calcular ese porcentaje de pérdidas. Porque te la van a vender así, no te lo venden de otra forma. No sé si me doy a entender, Jordi. Sí, gracias. Muy bien. Entonces les decía, se extrae el chate. Y cuando el chate llega, el chate puede provenir de tres fuentes. Puede provenir, que es muy escaso, el chate que viene de plantaciones ya establecidas. Puede provenir de áreas naturales bajo manejo o puede provenir de áreas naturales sin manejo. Si este fuera el último caso, si el chate, ahorita Márquez, si el chate viene de un área natural sin manejo, el intermediario no aprovecha todo el chate. ¿Por qué? Porque al provenir de un área sin manejo, eso viene de un área en que se depredó la planta, un alto porcentaje, puede llegar hasta un 50%, un alto porcentaje de la hoja no va a tener la calidad para exportación. Entonces, ¿qué hace el intermediario? El intermediario paga bajos precios porque la mitad del chate lo va a tirar, la mitad de la hoja. ¿Sí? Adelante, Márquez. Inge, disculpe, no sé si podría volver a repetir. Lo que pasa es de que aquí en Sesenca se está yendo el sonido y El nosotros... sonido. Sí. Muy bien, yo les decía, y voy a hablar más despacio, les decía que cuando un intermediario recibe el chate, ese chate puede provenir de tres fuentes. De una plantación ya establecida, que ahí es poco lo que voy a hablar, porque ahí está bien la cosa. De un área natural que esté bajo manejo, o de un área natural que no tenga manejo. Si el chate viene de un área natural no manejada, aproximadamente el 50% de las hojas hay que tirarlas, porque esas hojas no van a cumplir con los estándares de calidad. ¿Eso qué significa? Que es realmente el intermediario puede decir, va a agarrar, y miren esto lo triste que se observa en estos sitios. El intermediario va a agarrar y va a decir, ya no quiero utilizar la palabra gruesa, bueno, el intermediario va a decir, ok, tiene todo este follaje, estas son buenas, estas se tiran, y le pago estas, ¿sí? El chatero va a recibir poco dinero por lo que extrajo. Y hasta yo he visto casos de que parte del follaje que se desechó, después lo llega a recoger el intermediario porque está bueno. Una forma de pagarle menos al chatero. En las áreas que están protegidas existe regulación.
Y la regulación puede ser la que ustedes ven ahí en la diapositiva. La regulación, perdón, Márquez ya, yo digo Márquez porque aquí es como me aparece acá en la computadora. Ah, ahí está, ya bajaron la mano. Entonces, en áreas naturales que están bajo manejo, existe una regulación, ¿sí? Se cortan 3 veces, se hacen 3 cortes al año en cada sitio, o sea que le estamos permitiendo una oportunidad de regeneración de hojas de 4 meses a cada planta. Solo se cosechan las hojas bien formadas y no se debe de cosechar más del 50% de las hojas nuevas. Esta información ustedes la van a ver en el video que les voy a subir. El chate se maneja, se hace un manejo post cosecha de la hoja, se hace una manipulación de la hoja para elaborar los bonches. Si ustedes ven, esta es una fotografía en una comunidad de Petén, que es donde realmente han hecho el mayor trabajo de explotación de la hoja de chate. Es una comunidad en Petén en donde está el área post cosecha de la hoja. Si ustedes observan, no estamos hablando de una estructura ultra tecnificada, ¿no? Miren, es una galera en donde están elaborando los bonches. Todavía no les he dado datos de los bonches, en donde se elaboran los bonches y aquí están los bonches elaborados. El chate en el mercado internacional, en Holanda, en Estados Unidos principalmente, el chate en el mercado internacional, Holanda y Estados Unidos, se usa mucho para que, voy a decirlo esto despacio para no confundirlos. Nosotros lo vendemos en forma de bonches y se lo mandamos a un broker. ¿Para qué le sirven ese follaje que llega en forma de bonches al broker? El broker lo vende para hacer buques. Voy a repetir porque no los quiero confundir. Nosotros cortamos el chate, hacemos nuestros manojos llamados bonches, mandamos el chate y cuando le llega al broker, el broker separa esos bonches para armar sus buques y comercializarlo de esa forma. ¿Y qué es lo que tiene de bueno la hoja de chate? Que puede durar en un florero hasta 30 días. O sea, es una hoja que no se seca fácilmente. Es una hoja que permanece en un florero muchos días. Aquí ustedes están viendo que que la persona está armando un bonche. Todavía no les he dado de eso. No les he hablado de eso. Ahora bien, los chateros para su comercialización, ellos venden el chate en una unidad de medida que se denomina gruesa. Ahorita, Daniel, los chateros, o sea, las personas que cortan el chate, ellos arman paquetes de 100 hojas, paquetes que se conocen con el nombre de gruesa. ¿Sí? Así, digamos, ahorita estoy hablando ya de la cadena de comercialización del chate. La primera, el chatero que corta la hoja, la transporta desde los sitios hasta el punto de comercialización, él lo va a vender en paquetes de 100 hojas y ese paquete se conoce con el nombre de gruesa. Ese conjunto que él vende se conoce con el nombre de gruesa. Una gruesa tiene 100 hojas. Adelante, Daniel. Ingeniero, pero después de que nosotros extraemos el chate, digamos, ¿cuánto tiempo aguanta la planta así como sin florero, así en condiciones normales? ¿La planta o la hoja? Pues en sí la hoja, porque cuando hacemos los cortes, o sea, la tenemos que mandar a exportación y todo eso quiere tiempo. Ah, si querés, dame chance y te voy a dar esos datos. Ahorita llego ya más despacio a darles datos del manejo post cosecha. Entonces, se corta, se transporta y la unidad de medida en que el chatero le vende las hojas al intermediario es en gruesas. Y una gruesa es un conjunto de 100 hojas. El intermediario hace el manejo post cosecha,
que implica la clasificación para armar bonches. Y los bonches son conjuntos de 20 hojas de la misma calidad. Son conjuntos de 20 hojas de la misma calidad. ¿Eso qué significa? Ay, no me incluí fotos de lo que me preguntó Alfonso, pero de todos modos se lo voy a decir. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que el intermediario siempre va a desechar algunas hojas. De la gruesa, que le pueda estar vendiendo un chatero, cuando se hace la clasificación, se clasifica en el mismo tamaño. Si la hoja no tiene el tamaño adecuado, el tamaño mínimo para exportación de la hoja es de 22 pulgadas. El tamaño mínimo para exportación de la hoja es de 22 pulgadas. Más o menos, por cuestiones genéticas, más o menos, la mayoría de hojas oscilan entre 22 a 27 pulgadas, tomándolo en la longitud, tomándola desde la base del peciolo o raquis, en este caso es raquis, desde la base del raquis hasta la punta de la hoja. 22 pulgadas es lo mínimo. Y generalmente las hojas oscilan entre 22 a 27 pulgadas. Adelante, Federico Garrido. Eso le iba a preguntar, Inge, pero ya lo volvió a repetir. Era lo del tamaño para poderlo comercializar. Sería de 22 a 27 pulgadas, dijo. Sí, 22 es lo mínimo. Si va más de 27, excelente. O sea, el máximo que estoy dando no es que si se pasa de 27 ya no se comercializa. La mayoría oscila entre 22 a 27 pulgadas. Ya más grande genéticamente la hoja ya no da. Pero si uno encontrara, excelente. Si uno hiciera mejoramiento genético y encontrara eso, excelente. Entonces, el largo mínimo es de 22 pulgadas y la mayoría de hojas oscilan entre 22 a 27 pulgadas. Se arman los bonches, se arman los bonches y se arman los bonches. Y los bonches se agrupan, los bonches para exportación se agrupan en paquetes. Un paquete es un conjunto de 30 bonches. Y aquí ya se va para exportación. Los bonches, miren, se agrupan. Esta forma de elaboración de paquetes lo van a ver ustedes en mucha flor de corte, mucho follaje de corte de exportación en Guatemala. No se van digamos, en la comercialización de los bonches, de algunas flores y de algunos follajes, o lo meten en cajas, que vamos a ver más adelante cajas, o lo meten en cajas, o enrollan todos los bonches, ahorita Márquez, enrollan todos los bonches, ¿sí? Utilizando un papel semejante, ¿cómo se llama este papel? Creo que Kraft se llama este papel. Pero inclusive he visto que lo hacen hasta en cartón, ¿sí? Entonces agarran un conjunto de bonches, yo lo he visto en otras flores, en otros follajes, en vez de meterlos en cajas, hacen estos rollos, con los 30 bonches en el caso del chate, y así se exporta. Adelante, Márquez. Y había dicho que el bonche tiene 20 hojas, ¿verdad? 20 hojas, exacto. Y el paquete es de 30. Y si ustedes ven acá, por ejemplo, acá donde estoy pasando ahorita el cursor, hay varios bonches. Este es un paquete. Un paquete es un conjunto de 30 bonches. Estos paquetes se llevan al cuarto frío. Por la pregunta que me hacía, híjole, no me recuerdo quién, pero por la pregunta que me hicieron hace un rato. En el caso de las flores y los follajes, generalmente después de elaborar los bonches, lleva un proceso que se llama hidratación,
y enfriado. La mayoría llevan un proceso que se llama hidratación y enfriado. Ojalá que no vaya a pecar de mentiroso con lo que voy a decir ahorita. En el caso del chate, yo no he visto la hidratación. En el caso del chate, yo no he visto la hidratación, pero sí he visto el enfriado. Ojalá que en el video que les voy a mandar, que les voy a compartir dentro de un rato, esté parte esté una imagen donde estén los cuartos fríos. Está el enfriado. No conozco, y miren, nunca se me había ocurrido pensar en eso y lo pensé ahorita y antes de que alguien me lo pregunte. No conozco exactamente cuál es la temperatura del cuarto frío para el enfriado de los paquetes de chate. Pero, por ser un follaje de tipo tropical, es muy probable que la temperatura de almacenamiento, la temperatura que va a tener el cuarto frío para el almacenamiento del chate es muy probable que sea de 10 grados centígrados. No tengo el dato exacto, no sé cuánto utilizan ellos, pero para plantas de clima frío, la temperatura de almacenamiento generalmente es de 3 a 4 grados centígrados. Para plantas de clima tropical, la temperatura de almacenamiento generalmente es de 10 grados centígrados. Voy a repetir. Para plantas de clima frío, la temperatura de almacenamiento generalmente es de 3 a 4 grados centígrados. Por ejemplo, rosas, crisantemos, carnations, para los que ya pasaron por práctica, son de 3 a 4 grados centígrados. Para plantas de clima tropical, la temperatura de almacenamiento generalmente es de 10 grados centígrados. Por ejemplo, de los que ya vimos acá en clase, maracas, aves del paraíso, que no las hemos visto porque ustedes ya las conocen. Maracas, aves del paraíso. Para los que ya pasaron a práctica, ginger shampoo, baby doll, la temperatura de almacenamiento es de 10 grados centígrados. Entonces, repito, y yo les voy dando los datos conforme vayamos viendo plantas. Repito, para plantas de clima frío, temperatura de almacenamiento de 3 a 4 grados centígrados. Para plantas tropicales, 10 grados centígrados. Yo no conozco la temperatura de almacenamiento del chate, pero por ser una planta tropical, asumo que es 10 grados centígrados. El chate es una planta tropical. Perdón para los que no han pasado por práctica, ahí ya di que es una definición de una planta tropical, pero ya van a pasar y ahí les voy a dar la definición de una planta tropical. El chate es una planta tropical. Generalmente se establece en altitudes que oscilan entre los 300 a los 1400 metros sobre el nivel del mar. 300 a 1400 metros sobre el nivel del mar. 300 a 1400 metros sobre el nivel del mar. Y por si les piden escribir un proyecto, una planta va a depender mucho de la especie, va a depender mucho del manejo, va a depender mucho del clima, pero hasta de los suelos. Pero para cuestiones de estadísticas que nos pueden servir para elaborar proyectos, una planta generalmente produce de 10 a 12 hojas nuevas cada año. Una planta produce entre 10 a 12 hojas nuevas cada año. Y colorín colorado, con eso terminó el chate. Entonces más tarde les subo el video. Otro follaje es el trifern. Otro follaje es el trifern. Fíjense que yo toda la vida he dicho que trifern no tenemos en AENCA, que lo que tenemos es velo de novia, que es lo más parecido al trifern. Ah, perdón, no había visto.
según lo que veo aquí en el orden, Garrido y luego la Sala de Márquez. Adelante, Garrido. Dije, en las plantas tropicales deben estar de 300 a 1400 metros sobre el nivel del mar. No, eso es para el chat. Pero, bueno, perdón, te voy a cambiar la respuesta, Garrido. Eso es para el chat, pero sí puede aplicar a muchas plantas tropicales. Ah, bueno, gracias, Inge. Muy bien. La Sala de Márquez. Ingeniero, una pregunta. Con la temperatura que había dado para el almacenamiento, mencionó de las plantas de clima frío, clima tropical, pero también hay para clima cálido. Es que las plantas tropicales generalmente son de clima cálido. Pero nosotros no vamos a decir clima cálido, sino vamos a decir clima tropical, porque en la práctica hacemos una definición de cuáles son las plantas de tipo tropical. Gracias. Muy bien. Oliva. Ingeniero, consulta cuánto tiempo dura el chat en cuarto frío. La pregunta que me hiciste es ¿cuánto tiempo dura el chat en cuarto frío? Esa fue. Es que no, se oye un poco entrecortado. ¿Qué lo puede ser? Ok. El tiempo es variable. Porque, mira, las temperaturas de almacenamiento lo que hacen es bajar mucho el metabolismo del follaje o de la flor. Ellos lo que hacen es bajar el metabolismo. Al bajar el metabolismo, el tiempo es variable. No conozco el chate, pero yo he visto la rosa tiene una vida de florero de 7 días. Y yo he visto bonches de rosa que pasan hasta 15 días en el cuarto frío. ¿Qué es lo que hace regularmente un intermediario o un exportador? ¿Qué es lo que hace? Comienza a acumular el chat en el cuarto frío hasta que logra completar la hoja que le sirve para llenar un furgón. Entonces, el tiempo es variable. Ahora bien, Oliva, el mantener encendido un cuarto frío es caro. Mientras más rápido, mientras más dinámico sea el flujo, del chate o del producto en el cuarto frío, es mejor para el bolsillo del que está manejando el cuarto frío. Pero entonces no hay un tiempo máximo. Ahora bien, sí hay un tiempo mínimo. ¿De qué nos sirve meter un follaje o meter una flor a cuarto frío? ¿De qué nos sirve meter un follaje o meter una flor a cuarto frío si no le vamos a dar un tiempo mínimo de enfriamiento? ¿Qué es lo que esperamos con el tiempo mínimo de enfriamiento? ¿Qué es lo que esperamos con el tiempo mínimo de enfriamiento? Lo que esperamos con el tiempo mínimo de enfriamiento es que el agua que está en el interior de la planta, flor o follaje, el agua que está en los haces vasculares que tiene la flor o el follaje, ¿sí?, se enfríe al punto que permita un bajo metabolismo del producto. O sea, si es un follaje o una flor de tipo tropical, el agua en el interior del producto, flor o follaje, debe ser de 10 grados centígrados. Si es una flor o follaje de clima frío, el agua que está dentro del producto, en los haces vasculares de la flor, en los haces vasculares del follaje, debe estar a 3 o 4 grados centígrados. Lo ideal es que el tiempo mínimo, y eso es general, lo ideal es que el tiempo mínimo de enfriamiento sea de 24 horas. Lo ideal es que sea de 24 horas. Sin embargo, yo he tenido la oportunidad de darme cuenta que ya en la práctica, las 24 horas a veces es mucho tiempo. He tenido la oportunidad de ver que embarcan producto con 12 horas de enfriamiento y soporta bastante bien. Entonces, lo ideal es al menos 24 horas de enfriamiento. Pero he visto de a 12 horas y todavía soporta. Ya menos de eso, creo que ningún productor se arriesgaría a mandar su producto hacia el exterior.
Veo dos manos y voy a dar la palabra en función de cómo tengo aquí el orden. Primero José Garrido y luego la Sala de Márquez. Disculpe, Inge, ya no bajé la mano. Muy bien, Garrido. Entonces, Márquez. Sala de Márquez, perdón. Inge, Porque ahí que es una voz de una señorita. Inge, ¿podría volver a explicar acerca del tiempo mínimo desde ahí? Porque se fue la señal y ya no podemos escuchar. Perfecto. No sé si sos Márquez o quién sos, pero Sala de Márquez, voy a decir. Perfecto. Yo le decía a Oliva de que no hay un tiempo máximo, porque realmente en el enfriamiento lo que pretendemos es que el agua interna del follaje o el agua interna de la flor no permita que el órgano o el producto siga metabolizando, ¿sí? Metabolismo casi cero. Para plantas tropicales, esa temperatura es de 10 grados centígrados. Para plantas frías, de clima frío, es de 3 a 4 grados centígrados. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que al meter nuestro producto, un follaje o una flor, al cuarto frío, el agua interna de esa flor, el agua interna de ese follaje, alcance esa temperatura que minimice o reduzca el metabolismo. Y les decía que lo recomendable es que lo que le llamamos enfriamiento, el enfriamiento es meter el producto al cuarto frío para que el agua interna del producto alcance esa temperatura ideal. Para que se alcance a temperatura, lo ideal es que el tiempo de enfriamiento sea al menos de 24 horas. Entonces, generalmente, eso es lo que se indica en la teoría, 24 horas. En la práctica, yo he observado que hay que llenar algunos contenedores y hay presión por ese enfriamiento. Entonces, he visto que enfriándola por 12 horas soporta todavía bien las condiciones de transporte. ¿Qué les quiero decir con esto que estoy indicando acá? Si ustedes van a exportar un producto, ustedes determinan la temperatura ideal para reducir el metabolismo. Si tienen chance, enfríenla 24 horas y traten de no exportar antes de 24 horas. Pero si les están diciendo el barco sale dentro de 5 horas y tienen 4 horas para transportar el producto del donde están al puerto, pues ni modo, denle al menos 12 horas que todavía puede soportarles. Con menos de 12 horas, usted puede tener 3 horas, 2 horas su producto dentro del cuarto frío, pero durante ese tiempo todavía el agua no ha llegado, el agua interna dentro del órgano no ha llegado a una temperatura que les permita reducir el metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando vayan sus cajas, cuando vayan sus paquetes en exportación? ¿Qué es lo que va a ocurrir? El producto va a seguir metabolizando, va a producir etileno y con eso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando se tarde sus 5 o 6 semanas en llegar al puerto de destino porque va en un barco, el producto ya va a ir descompuesto porque siguió metabolizando. ¿Hoy sí, Márquez? ¿O Sala de Márquez? Sí, gracias, sí. Muy bien. Entonces, comenzaba con la siguiente. Aquí voy ya un poquito más rápido porque si no, no termino nunca la introducción, mucha. El triferm, les decía, el triferm es una planta del mismo género del velo de novia. Es un Asparagus virgatus. Nunca he tenido la oportunidad de estar en una plantación de triferm en Guatemala, aunque esta fotografía que ustedes ven en pantalla sí es de una plantación de triferm en Guatemala. Es un asparagus que se produce. Acá en la ENCA, yo tengo solo, o tenía solo velo de novia. Pero yo no sé si fue la pandemia o qué, pero ayer me estaba enseñando el ingeniero Yurandir, que es el encargado del área, me estaba enseñando una planta que está creciendo en cierto sitio. Y para mí,
que esa planta es Trifern. Entonces ahorita lo que quiero es cuidarla bien, porque creo que sí tenemos un poco de Trifern en la ENCA. Y yo me imagino que ese alguien lo fue a meter ahí y de buena onda. Entonces, el Trifern es un asparagus, es una planta parecida al velo de novia, que se comercializa como follaje de corte. Es una planta que demanda mucha agua. Si ustedes ven, es una planta umbrófila, está construida bajo condiciones de umbráculo. Y para su comercialización, lo que se hace es que se cortan bonches, se corta a ras del suelo, la planta se propaga de forma sexual, se cortan bonches. Tengo la idea de que se puede hacer también división de rizomas, pero eso no está reportado, solo lo quiero intentar, pero el reporte es de que se propaga de forma sexual, se cortan los bonches, y los bonches están formados, voy a usar este término, por 20 tallos, Si ustedes ven, acá en esta parte de aquí abajo, voy a cambiar el color del puntero. Si ustedes ven aquí abajo, hay un poco de información. Y miren la temperatura de enfriamiento. ¿Esto qué nos indica? Que yo no voy a ir a meter esta planta allá a Tiquizate. Solo de ver la temperatura de enfriamiento, yo ya sé que es un follaje para clima frío. Ok, entonces hemos visto que tenemos flores de corte que se pueden comercializar en forma de bunch, en forma de bouquet. Tenemos follaje de corte, perdón, que también se puede comercializar en forma de bunch. Obviamente, un bouquet es la combinación de una o más flores con varios follajes. Entonces, el bouquet que aparece acá en la flor de corte es el mismo bouquet del follaje de corte, porque el bouquet es la combinación de flor de corte con follaje de corte. Entonces, podríamos decir que la comercialización de los productos que hemos visto, hasta ahorita está flor de corte en forma de bunch, follaje de corte en forma de bunch y buqués, que es la combinación de flores de corte con follaje de corte. También se puede exportar el material vegetativo. El material vegetativo se exporta con el objetivo que el broker sea quien haga la propagación en el país de destino. Entonces podemos exportar material vegetativo. Con los que ya pasaron por práctica, ya vimos los tips. Ahorita los que no han pasado por práctica, ahorita les voy a decir. Entonces ya vimos que es un tip, se pueden propagar por esquejes. Lo que vamos a ver, espero yo que a partir de mañana o del próximo miércoles, es ya la propagación por esquejes. A pesar de que no tengo reportes de que estemos exportando bulbos, los que ya pasaron por práctica pueden inferir que tenemos un potencial de exportación de bulbos en Amarilis, ¿sí? Tenemos un potencial de bulbos en Amarilis. Los que no han pasado, cuando pasen se recordarán de esta parte. De eso se refería en clase. Se pueden exportar porciones de rizomas. No somos un país tampoco que esté exportando o que yo conozca que estemos exportando porciones de rizomas. Y se pueden exportar plantas enraizadas en forma de acodos, que tampoco lo hemos desarrollado. Entonces, antes de darle la palabra a Márquez, entonces, de esto que dice aquí de material vegetativo, nosotros ya tenemos desarrollado la exportación en forma de tips. Exportamos mucho material vegetativo en forma de tips, mucho material vegetativo en forma de esqueje, y tenemos potencial para exportar bulbos, porciones de rizoma e inclusive plantas enraizadas en maceta. Plantas enraizadas en forma de acodos. Adelante, Sala de Márquez. Ingeniero, una pregunta. Adelante. Con esta diapositiva que usted tiene, ¿ya es diferente a la de Trifern? ¿O está haciendo referencia todavía? No, ya el Trifern, señorita, es el último ejemplo que di de un follaje de corte que se comercializa en forma de bunch.
Ahorita ya pasamos al siguiente. Ahorita voy a pasar. Esta siguiente viñeta que aparece aquí es para ya comenzar a explicar un poco del material vegetativo, principalmente tips. Esquejes no voy a explicar mayor cosa porque cuando vean tips se van a dar cuenta que no es necesario. Entonces ahorita voy a comenzar a explicar en forma de tips. ¿Estamos, señorita? Sí, Inge, y la última pregunta. Usted había hablado algo sobre el material vegetativo, que el broker hace algo con eso, no sé qué habló sobre eso. Le decía que la idea de exportar material vegetativo es que nosotros exportamos los tips, nosotros exportamos los esquejes, nosotros tenemos el potencial de exportar bulbos, de exportar porciones de rizoma y de exportar acodos. Tenemos ese potencial. Pero ¿para qué le puede servir a un broker que nosotros exportemos eso? La idea es que el broker agarre los tips, agarre los esquejes que nosotros producimos, pueda agarrar los bulbos, pueda agarrar las porciones de rizoma o los acodos nuestros y utilizarlos para la propagación y la formación de plantas que él va a comercializar allá. ¿Estamos, señorita? Ingeniero, gracias. Muy bien. En el caso de nosotros, Guatemala, y para que entiendan un poco más esta diapositiva, estamos exportando tips, estamos exportando esquejes, estamos importando bulbos, estamos importando porciones de rizoma. Acodos todavía es un mercado dormido. Entonces estamos importando bulbos, ya les voy a explicar de qué. Estamos importando porciones de rizoma. En práctica miramos un poquito de eso, pero también les voy explicando por qué cuando lleguemos a esos métodos de propagación. Cuando hablamos de un tip, adelante, Garrido. Disculpe que le interrumpa, de acodos, ¿están exportando o importando? No, acodos es un mercado cautivo, o sea, un mercado que todavía no hemos explotado. No estamos ni importando ni exportando. Bueno, gracias, Inge. Muy bien. Cuando hablamos de tips, un tip es, los que ya pasaron por práctica no tienen necesidad de escribirlo porque ya lo escribimos en práctica. Un tip es, es una porción de la parte distal de un tallo que se extrae para ser exportada bajo un tamaño determinado sin enraizar. Por favor, no me vayan a pedir que repita porque no voy a poder repetirlo igual. Lo voy a intentar. Un tip es una porción de tallo de la parte distal, de la parte más distal, que se extrae para ser exportado sin enraizar y en un tamaño determinado. Espero haberlo dicho más o menos igual. Lo voy a decir en español, que es un tip. Un tip es la punta de una rama, es la punta de una rama que se corta para exportarla sin enraizar en el tamaño que nos determine el broker. Por ejemplo, estamos exportando tips de dracenas. Aquí están los tips, miren. Tips de dracenas. No les puedo dar un tamaño del tip de dracena porque va a depender del tipo de dracena, así va a ser el tamaño del tip. Estamos exportando tips de dracenas o dracaenas, como nosotros las conocemos del género. Aquí está, ¿eh? Dracaenas. Entonces estamos exportando tips de dracenas, los cuales, estamos exportando tips de dracenas, los cuales yo no les puedo dar un tamaño porque hay diferentes dracenas. Está la masangiana, que no vayan a ponerle mucho coco ahorita a lo que voy a decir. La masangiana, que ya en práctica lo conocimos. Está la sanderiana, que es una de las más importantes. Y otras dracenas que la compacta, la Janet Crate, hay varios tipos de dracenas. Entonces, dependiendo del tipo de dracena, así va a ser el tamaño del tip.
Solo termino esta parte para los tips y mañana sigo con las CIVIs. Están también, no lo metí aquí. Están también las Diefenbachias, ¿sí? Están también los tips de Diefenbachias. Los tips de Diefenbachias, generalmente, fíjense muchachos que no me cargó unas diapositivas que quería que vieran, entonces solo indico esto de Diefenbachias y sigo mañana porque de todos modos ya llegué a las 15:56. Los tips de Diefenbachias, para los que no han pasado por práctica, las Diefenbachias son las millonarias, hoja de la suerte, hoja del dinero, lotería, bajo esos nombres se conocen en Guatemala. Los que no han pasado por práctica, perdón, por alguna razón no me cargaron las diapositivas que pegué aquí, pero mañana las voy a tener y de todos modos mañana paso el grupo por prácticas y ahí seguimos viendo esto. Pero los tips de Diefenbachia generalmente se comercializan en un tamaño de 4 a 6 pulgadas. Los tips de Diefenbachia generalmente se comercializan en un tamaño de 4 a 6 pulgadas. Y debido a que no traigo un par de diapositivas de unas plantaciones de Diefenbachia que les quería enseñar, y debido también a que ya llegué a la hora, pero comencé un poquito tarde y no fue por culpa mía, fue la hora a la que me dieron el salón y a mí yo sí necesito los 55 minutos de cada día para dar clases porque hablo mucho. Entonces, señores, continuamos el día de mañana con esta parte de los tips. Que tengan buena tarde y gracias por la atención. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Feliz tarde, jóvenes.